de Guayaquil. Cuando visité Guayaquil por vez primera, solo eran las serpenteantes calles de las peñas y una ambición y un deseo de un grupo de intelectuales, de arquitectos y de arqueólogos. Hoy se demostró que Guayaquil se podría convertir realmente en una ciudad hermosa. Pero el camino iba en contra de eso. Estábamos diseñando un proyecto. ¿Quién estaba el dinero? La UNESCO, los organismos internacionales. Esto será importante, pero siempre insuficiente. Teníamos que lograr que el centro histórico generase sus propios recursos. Entonces, un espacio por el que nadie daba nada, por ejemplo, este bello palacio del siglo XVIII, se convirtió, como vemos en la imagen de aquí, en un conventillo, en un lugar tuburizado, donde convertían oficinas y también entidades públicas y privadas. Ven las obras que se realizaron. Hoy es el precioso Hotel Santa Isabel, el primer hotel del centro histórico, con 24 habitaciones, donde han estado las más grandes personalidades. Demostramos además que el centro histórico podría convertirse y superar la oferta de los grandes hoteles que están en todas partes del mundo, creando una hostelería propia. Sí. Vemos también la restauración del castillo, que en los próximos días se inaugura como museo del rescate submarino. Es decir, ahí hemos tocado con varias naves de las que se hundieron en el Caribe, el ciclón y los asaltos, y en breves días está expuesto ahí el oro, las esmeraldas, las joyas que se perdieron, los objetos que permiten estudiar la época, y el castillo, con su foso húmedo, quedó preservado. Pero también lo impensable, la zona urbana había borrado las trazas de la ciudad militar. Entonces ahí vemos, la peatonalización nos permitió hacer las excavaciones arqueológicas. Allí ven el movimiento de tierra. Observe cómo van apareciendo los baluartes perdidos de la muralla. Aquí están los arqueólogos urbanos. E inmediatamente lo que hay ahora, parque arqueológico de la muralla. Se puede ingresar al centro histórico a partir de este puente. Y en breve podemos avanzar toda esta zona, devolviendo la entrada del agua que permitía a los botes de los pescadores acercarse al mercado. Y esas excavaciones nos van a permitir encontrar una arqueología que en nuestro país no tiene la magnitud de la arqueología prehispánica y preincaica o incaica en el Perú, sino una arqueología de las relaciones comerciales de la ciudad con el mundo. Casa restaurada, casa excavada. Entonces ahí pueden ver cómo van saliendo los fragmentos que se van convirtiendo en la explicación histórica de esas relaciones con el mundo. Así era el gabinete arqueológico antes, así es ahora. Esta casa es muy particular, porque esta casa tiene una sala dedicada a uno de los más grandes arqueólogos del mundo de su tiempo, Julio C. Tello. Ahí está el retrato de Tello y está además la colección que a lo largo de muchos años se realizó para explicar y dar a conocer el patrimonio espiritual y material del Perú. Ahí pueden ver las relaciones comerciales. A través de la nao de la China van llegando estas piezas. Los soldados españoles que vienen de Flandes o los comerciantes venden las pipas de espuma de mar y un vestigio aborigen que nos precede y que está en el sustrato de la ciudad. Si bien ya aquí estamos viendo una cerámica en la cual el aborigen está al servicio de la nueva situación que se ha creado. Ahora observemos trabajos para que reaparezcan las balconaduras. Aquí hay ciertas analogías con Lima y otras ciudades. Aunque estas balconaduras se parecen más a la de las Islas Canarias y a la de Cartagena de Indias, otra ciudad con que La Habana tiene una intensa relación. Cuando hemos raspado estas paredes, hay toda una escuela que vamos a ver de jóvenes que trabajan las pinturas murales, casa estudiada, casa excavada y casa con la prospección de pinturas murales, aparecen estos deslumbrantes colores. Esto era antes y esto es ahora. Observen las cromías, los colores que recuerdan un poco ese color albero o
ocre que vemos también mucho en las casas del Perú, particularmente en Lima o en Callao. Y este fue el gran desafío. En esa época de falsa modernización, se demuele nuestra antigua universidad para construir en el año 1957, 2 años antes del triunfo de la Revolución, se demuele el monasterio del siglo XVI para construir una terminal de helicópteros, un supermercado y un aparcamiento autónomo. Llamo a esto un periodo de amnesia cultural, en que los pueblos caen cuando todos los medios le promueven continuamente una cultura del consumo sobre una cultura de lo útil y lo útil. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues había que optar. Reconstruir mecánicamente lo antiguo, lo perdido, era imposible. Recuperar su espíritu, sí. La restauración se movió en 2 direcciones. Acentuar el carácter moderno del edificio, restituir el gran pórtico perdido de la universidad con los santos protectores de La Habana. La universidad se funda el 5 de mayo de febrero de 1728, una universidad carolínea y borbónica, pero lo más importante, restituir el uso del edificio como una casa universitaria, donde se va a estudiar una sola carrera, cómo preservar y cuidar el patrimonio cultural, y a la cual tributan la paleografía, la arqueología, la arquitectura de paisaje, la ecología, todos los grandes problemas del momento. Vean antes cómo se veía la calle, aquí, y observen ahora la torre de la universidad restituida, a donde volvieron sus campanas históricas. Y ya el aula magna en funciones. Observamos una primera sesión en el aula magna, con el techo que recuerda en cedro el antiguo alfarje mudéjar, con las lámparas regaladas por Sir Norman Foster como un símbolo de admiración por la obra realizada, y el antiguo ábside de la iglesia, que era el aula magna, convertida ahora de nuevo en aula de grados. Vean el pórtico perdido, parece inconcebible que hayan demolido esto sin dejar una piedra. Y al lado el pórtico que no lo copia, sino toma los órdenes, toma el espíritu y lo restituye con 70 toneladas de piedra de cantería labrada. Y vemos el antes y el después. ¿Qué nos encontramos? Una ciudad que se pierde en medio de la crisis económica, de la concentración de problemas. No se olvida el patrimonio cultural. Vemos al lado este palacio noble convertido en un basurero que podría ser demolido, y véanlo ahora con las pinturas murales encontradas en las paredes, el bello pórtico salvado, y actualmente el hotel que ocupa este edificio, y abajo los vestigios de las pinturas murales a mano alzada que se pueden ver